Bien, buenas tardes a todas y todos en este seminario titulado Urban Planning, Citizen Participation in Data Science Driven Design, Experiences and Challenges, ¿no? Que en el Día Internacional del Urbanismo vamos a dar comienzo ahora al último panel, el panel número 4. Tenemos tres distinguidísimos y distinguidísimas participantes, ¿no? Jorge Insulza, Magdalena Vicuña, Marcelo Bauzá. Así que, bueno, sin ir más lejos, vamos a dar inicio, ¿no? En primer lugar va a exponer Jorge Insulza de la Universidad de Chile. Jorge es doctor en urbanismo de la Universidad de Manchester, Inglaterra, es profesor titular y director del Departamento de Urbanismo desde ayer de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Su investigación es el diseño urbano, regeneración urbana, procesos de gentrificación y resiliencia con especial énfasis en Latinoamérica. Sin ir más lejos, doctor Insulza, por favor, adelante. Todos los expositores tienen 15 minutos, de tal forma que al final nos queden 15 minutos para la ronda de preguntas y discusión. A los 5 minutos yo le aviso, colega. Adelante, por favor. Muchas gracias, colega. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar acá. Como bien decía Geraldine, en realidad es un doble entusiasmo porque estamos debutando tanto en el Día Mundial del Urbanismo y en mi caso la verdad es que estoy debutando como director desde ayer, así que trataré de instalarme con más entusiasmo en este debate. Hemos estado atentos durante la mañana a todo lo que se ha generado. No sé si ahí se está viendo, se está compartiendo la pantalla. ¿Sí? ¿No se ve perfecto? Se ve perfecto. Muchas gracias, colegas. Y bueno, y dentro de lo que me toca a mí, bueno, ustedes saben que cada uno tiene su vereda donde camina más cómodamente. Yo, obviamente, cuando nos desafiaron con este panel, que en realidad es bien amplio, ¿no es cierto? Planes, modelos, procesos sobre la planificación contemporánea, yo lo voy a guiñar principalmente dentro del tiempo, tratar de ser lo más acucioso en el tiempo, en lo que respecta a lo que me toca trabajar últimamente, en un fondo decir regular, ¿no es cierto? Está esto hecho en inglés, digamos, tengo la suerte de trabajar con buenos colegas, Gabriel Easton de Ciencia Física y Matemática, Sonia Pérez de Faxo, y por supuesto un gran grupo más de colegas que sería largo y tendido ahí nombrarlo a cada uno, pero básicamente tiene que ver justamente con temas de resiliencia urbana. Hemos tenido la suerte aquí, a propósito en Magdalena, hemos hecho incluso debates en conjunto el año pasado, entonces la verdad es que en el calor de esa discusión mostrar algunas cosas que yo creo que me parece, insisto, de mi lado, que pueden ser importantes para discutir lo que hemos venido escuchando. Durante la mañana, en los paneles anteriores, he escuchado mucho tema comunidades, participación, he escuchado mucho, ¿no es cierto?, Big Data, por supuesto, y cómo uno recoge la información. Y para mí, eso claramente tiene que ver justamente con lo que hoy día usamos mucho en la misma Universidad de Chile. A nivel central estamos hablando de los objetivos de sostenibilidad y creo que eso inmediatamente nos acoge dentro de un paraguas de cómo enfrentar justamente hoy día la planificación urbana. O sea, no podemos pensar planificación si no pensamos en el territorio sostenible. Yo creo que va completamente de la mano. Entonces, obviamente, todos conocemos muy bien estos objetivos, ¿no es cierto?, de Naciones Unidas, y yo me cuelgo plenamente de eso, y además, más vigentemente, de lo que es la Política Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastre, que fue ya lanzada, ¿no es cierto?, hace ya un par de años, probablemente, un poquito más o menos, y dentro de lo que plantea, lo interesante justamente es lo que aparece ahí, ¿no es cierto?, la posibilidad de invertir cada vez más, ¿no es cierto?, en reducción de riesgo de desastre, para aumentar resiliencia, básicamente. Y eso para mí, insisto, le agrego este concepto de resiliencia a lo que estamos tratando de discutir sobre estos procesos, estos modelos, cómo entenderlo, porque creo que si no lo pensamos así, difícilmente podemos entender o podríamos mejorar nuestros territorios. En ese sentido, nosotros dentro del fondo decir, bueno, hemos hecho ahí revisiones de casos internacionales, ustedes obviamente seguro que los han revisado antes, tenemos casos tan paradigmáticos como lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Kobe en 1995, ¿no es cierto?, donde efectivamente terremotos y desastres socionaturales como los que nos vemos afectados, aquellos que somos parte del cinturón del Pacífico y todos son cada vez más recurrentes, con una pérdida salvaje.
Y digo esto porque, bueno, eso nos pone inmediatamente en alerta y yo lo considero dentro de nuestro contexto, en el caso de Santiago de Chile, ¿no es cierto?, donde estamos trabajando cada vez más, ¿no es cierto?, a propósito, anoche nos despertamos creo como a las 6, hoy día en la mañana, perdón, nos movió justamente el piso, nos recordó una vez más, ¿no es cierto?, la madre naturaleza, que efectivamente estos eventos son justamente de recurrencia y por lo tanto nos obliga, ¿no es cierto?, a entenderlo, sobre todo cuando tenemos justamente una planificación que está alojada con una gran cantidad de urbanización. En este caso, ¿no es cierto?, perdón, en el caso en particular de la ciudad de Santiago, donde nosotros hemos investigado más últimamente, bueno, ahí está, esto se alojó en un policy brief que tuvimos la suerte de este año, de hecho, publicar con un grupo interdisciplinario de colegas, de lujo para mí, ¿no es cierto?, colegas muy buenos investigadores e investigadoras, y ahí esa imagen a Lucía básicamente está tratando de mostrar que en el caso de la falla San Ramón, que es lo que es el evento geológico de tipo cortical que nos preocupa cada vez más, ¿no es cierto?, se está solicitando. Atraviesa todo el Piedemonte, por lo tanto, por así decirlo, atraviesa toda nuestra planificación urbana y todos nuestros modelos, si lo inscribimos dentro de las palabras clave que nos invita a este panel. Esa es una imagen de una trinchera que hay ahí, que tenemos la suerte, hemos hecho unas 3 ya, ¿no es cierto?, con el proyecto, como para mostrar la naturaleza del suelo. Y pongo esta imagen porque yo encuentro que es bien alusiva, porque efectivamente para mí la planificación no es solamente de superficie hacia arriba, sino que yo creo que hay que empezar a pensar justamente de superficie hacia abajo, y en ese sentido, ¿no es cierto?, cuando hablamos de procesos de participación y cómo la gente se aloja en el territorio, no podemos no entender cuál es la naturaleza del territorio, y entiéndase la naturaleza geológica y socioespacial. Entonces, en ese sentido, yo creo que estos fenómenos nos invitan justamente a mirarlo de manera más interactiva. Dentro de lo mismo, bueno, ahí ya hemos acuñado en algunas publicaciones, ¿no es cierto?, lo que es en este caso la franja o la traza de la falla San Ramón, y ustedes podrán ver que justamente en nuestro sistema de crecimiento, urbanización de Santiago, ya es parte nuestra, o sea, no podemos evitarla, y por lo tanto, y más preocupante, de hecho está imbricada completamente en nuestros procesos de cambio, y la planificación urbana parece que va mucho más lento que esto que está ocurriendo cuando uno muestra los distintos hitos de crecimiento que tiene la ciudad de Santiago. En ese sentido, ¿no es cierto?, escenarios hoy día son cada vez más, ¿no es cierto?, posible. Obviamente está la posibilidad de un terremoto 7.2, 7.5, una magnitud que no es despreciable, sobre todo pensando que esta es una falla cortical, obviamente que no tiene más de 6 kilómetros de profundidad, por lo tanto el impacto que puede generar en la superficie es bastante grande. Y como ustedes ven ahí, ¿no es cierto?, las zonas de alguna manera como de distensión o que tiene la falla, ¿no es cierto?, son importantes. En ese sentido, ¿no es cierto?, esto es parte del policy brief, ¿no es cierto?, ahí la tratamos de graficar de manera más elocuente, más ilustrativa, y ustedes podrán ver, ¿no es cierto?, que claramente hoy día, claro, es una falla oculta, por lo tanto, eso también, a propósito de los modelos y la planificación, tenemos un tremendo encargo y un rol de cómo transferir esta información a la comunidad sin primero generar alarma innecesariamente, sino que de manera responsable y decir, estos son elementos que están actuando, necesitamos entender las distintas naturalezas de los terremotos, la naturaleza de las fallas corticales, y yo creo que eso también tiene que ver incluso con cierto grado de información en la comunidad, como educación cívica y todo, que yo creo que es parte cada vez más de la planificación que deberíamos tratar de mejorar. Nosotros en este sentido, y aquí probablemente para tratar de guiñar un poco más como con 3 dimensiones, hay un paper que estamos ahí en camino, que estamos cruzando los dedos para que salga publicado, pero es una buena revista, y efectivamente en ese paper estamos tratando esta figura, este esquema, ¿no es cierto?, que es muy alusivo a lo que estamos hablando, porque aquí aparece el ambiente natural, construido y social, y nosotros creemos que los 3 están imbricados y justamente se interrelacionan por lo que le llamamos en este caso el Resilient Civic Design, que básicamente tiene que ver con cómo nosotros logramos interactuar con estos ambientes de una manera que podamos regular estos ambientes y por lo tanto podamos aplicarlo en el territorio.
Y en ese sentido, ahí hay algunas citas, no me voy a detener mucho justamente para cumplir con el tiempo, pero lo que ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que efectivamente la planificación urbana y el diseño constituyen estrategias adecuadas si es que se anticipan y reconstruyen, ¿no es cierto?, como muchos de los otros buenos textos que hemos leído mucho en estos temas. En ese caso, mostrarles, por ejemplo, ya en una cosa más concreta, ¿no es cierto?, aquí en este paper que estamos trabajando, nosotros pensamos que hay criterios de evaluación concretos que uno puede aportar a la planificación urbana y, por ejemplo, para el caso del ambiente natural, uno debería estar hablando de la proximidad que hay, en este caso a la falla, el nivel de exposición sobre los elementos geológicos, e importantemente, si uno va revisando, en el caso, ¿no es cierto?, necesitamos trabajar con normas, ¿no es cierto?, con distancias, básicamente con todos los elementos que regula un plan regulador o un instrumento de planificación territorial, sea a escala comunal o intercomunal, que básicamente implican que en la medida que nosotros le vamos agregando capas de información, nuestro sistema de planificación se supone que va a adoptar una mejor respuesta y por lo tanto no solamente se transfiere al ambiente, insisto, natural o físico de la falla, en este caso, sino que al ambiente social, o sea, cómo las personas se comportan y se mueven dentro de este sistema, que aunque tengan planes reguladores desajustados, tendrían que lograr, ¿no es cierto?, con sus propias iniciativas y actitudes, ¿no es cierto?, mejorar las condiciones en ese sentido. Entonces, ahí hay algunos ejemplos, voy a mostrarlo muy rápido, no quiero ir en detalle, pero por ejemplo, todo esto ustedes saben que pueden ser súper aplicables. Aquí estoy ya hablando específicamente de modelos de función a propósito de lo que nos invita el panel. Nosotros podemos obviamente modelar el territorio, lo podemos mostrar de distintas maneras y eso es muy interesante. Tenemos, yo creo que hoy día una tremenda base cuantitativa, ni hablar los colegas, los geógrafos, ¿no es cierto?, la gente que trabaja en ingeniería dura, justamente en Big Data, o sea, hay una tremenda oportunidad de poder combinar justamente toda la información que hay en terreno, y estos son algunos ejemplos, y podemos, ¿no es cierto?, mapear y podemos poner por layers, capas, ¿no es cierto?, las distintas cosas que queremos, ¿no es cierto?, mostrar. En este caso, un ejemplo específico de una comunidad que está justo sentada, por así decirlo, en la falla, en el buffer, y ustedes verán, ¿no es cierto?, que la manera muy distinta y puede ser muy compleja si uno se mete en el tema específicamente de la vivienda o entra, ¿no es cierto?, en las materias básicamente del espacio público o elementos incluso que bloquean y que generan problemas a la hora de poder, por ejemplo, moverse dentro del territorio. Ahí hay otro ejemplo, ¿no es cierto?, el tema del área verde, por ejemplo, las pendientes, que es muy importante, que todos esos son elementos que si uno los empieza a interactuar y lo empieza a cruzar, finalmente uno tiene una visión bastante más compleja. Y yo creo que la planificación urbana debería justamente de alguna manera ir en esa dirección. Aquí también no puedo dejar de decir que efectivamente muchos de estos elementos están en la planificación urbana. Entonces, no es que tampoco tengamos que inventar tantas cosas nuevas. Solo nos ilustraba, decía, claro, que tenemos planes reguladores, tenemos instrumentos, tenemos ordenanza general de urbanismo y construcción. El punto es cómo convivimos y cómo interactuamos con ella para poder justamente trabajar de buena forma. No sé si me quedan 5 minutos, colega, o ya ¿5? ¿Estoy bien? Me quedan 4 minutos. 4 minutos, peor todavía. Bueno, vamos a apurarnos entonces. Bueno, dicho todo eso, solamente mostrarles, por ejemplo, esto, y aquí es muy importante, porque, por ejemplo, en esta imagen que puede ser muy de un análisis morfológico clásico, también nosotros podríamos entrar, ¿no es cierto?, justamente a todo lo que significa la percepción del riesgo y cómo uno puede preguntarle, ¿no es cierto?, y averiguar de alguna manera con las personas cómo ellos perciben sus territorios. Entonces, básicamente, y ahora también como para ir en retirada, en terminar, básicamente decir que con esto que estoy mostrando de manera muy rápida e ilustrativa, lo que trato de decir justamente es que tenemos que trabajar más en distintos modelos, en incluir las comunidades. Sabemos que conocemos de participación, insisto, hemos escuchado distintas mesas hoy día en la mañana, paneles sobre el tema, pero distinto es cuando eso se transforma en elementos de regulación urbana, que ese es un paso más allá, creo que hay que hacer. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, la modificación del PRMS, el gobernador lo anunció el año pasado, pero a lo mejor llevan años en esto, ¿y qué hacemos entre medio? Entonces, hay varias misias ahí que podríamos discutir. Y nosotros, aparte de este concepto que hemos acuñado en el proyecto, creemos que, insisto, que queremos como
poner a relucir los tres ámbitos, estos que yo decía, o ambiente, y aquí no puedo dejar de decir, cosa que me tiene muy impresionado en el último tiempo, me parece salvaje todo lo que ocurre en geodiseño. Ahí hay una tremenda herramienta a propósito de un modelo específico que combina multicapa y es tremendamente ilustrativo, y si nosotros esto lo aplicamos en el territorio, insisto, podemos ver hasta la naturaleza de cómo se comporta la gente en el suelo. Entonces yo creo que ahí tenemos una tremenda oportunidad que aprender. Eso yo creo que la planificación para mí cada vez más, y perdón, ahí me alejo más de lo metropolitano, me gusta mucho más lo local. Yo creo que la acupuntura urbana nos entrega un tremendo valor porque justamente todas estas capas se pueden trabajar de manera mucho más acotada. Entonces, ahora, para eso necesitamos autoridad en este país, así que yo creo que es importante, justamente, no es menor volver a repetirlo. Y aquí, por ejemplo, nosotros hablábamos el año pasado, solamente un ejemplo, decíamos, bueno, ONEM y barrio, jugando un poco con los conceptos, como para decir, necesitamos también que las grandes generadores de información también se involucren en proyectos muy específicos y con ellos se puede aumentar resiliencia. Eso, muchas gracias, pero no me pasaron el tiempo y gracias por su tiempo. Muchas gracias, colega. Pasamos entonces ahora a la segunda panelista, Magdalena Vicuña. Magdalena es arquitecta de la Universidad Católica, máster en Community Planning de la University of Maryland y doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Es profesora asociada del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, directora de investigación y estudios de posgrado en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Asimismo, es investigadora asociada del Centro de Investigación para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, CIGIDEL. Adelante, colega. Muchas gracias, Geraldine. Voy a compartir pantalla con mi presentación. ¿Está ahí bien? ¿La ven? ¿Sí? Se ve perfecto, sí. Bueno, gracias por la invitación. Quiero felicitar por este seminario, felicitar a todas y todos por el Día Internacional del Urbanismo y sobre todo a INVI por su aniversario número 70. Bueno, parte del comentario que voy a hacer ahora lo voy a basar en un prólogo que escribí para un libro recientemente publicado por la facultad que se llama Territorios del Mañana, Modelos Predictivos de Capacidad de Carga para la Gestión Sustentable de los Territorios, de Roberto Mori y otros autores, porque me pareció como bien pertinente lo que desarrollé ahí a el tema que plantea este seminario, los temas que plantea este seminario, que aunque parecen como de ámbitos diferentes, creo que están súper relacionados. Y bueno, me costó harto como decidir cómo enfocar esta presentación, y finalmente me decidí como por dar una visión más panorámica, más desde la teoría urbana, y ahí algunas bajadas de experiencias o de ejemplos. Entonces, me gustaría comenzar mi reflexión con una definición que me gusta mucho de planificación urbana, de qué es lo que es muy simple, pero me parece como muy elocuente a la luz de la invitación que hace este seminario. John Friedman plantea que la planificación urbana, en tanto disciplina y campo de acción en la ciudad, es una construcción colectiva de una visión de ciudad y una disposición de los medios para alcanzarla. ¿Cómo construir colectivamente lo que queremos para el desarrollo futuro de barrios, comunas, ciudades y territorios? Es una pregunta que surge hace más de 6 décadas, desde la crítica postmodernista al racionalismo científico, la confrontación al modelo racional científico de la zonificación monofuncional y a esta planificación top-down, seguimos considerando elitista, centralizada, sumamente confiada en la superioridad técnica del planificador y bastante como resistente al cambio, bastante poco útil en los contextos dinámicos y de incertidumbre en los cuales nos encontramos ahora. Entonces, lo que plantea Nigel Taylor, ¿cierto?, es que
en la década de los 50, los 60, vamos a tener un giro en el paradigma de la planificación urbana. Entonces, como vemos en como distintos momentos de la teoría de la planificación alternativa que se ha llamado, una serie de propuestas han dado diversos énfasis conceptuales, los cuales tienen en común este paradigma posmoderno, el foco en la diversidad y la diferencia, lo que va derivando en la necesidad de un estilo de planificación más plural, consciente de las relaciones de poder, más sensible a las demandas sociales. Y aquí traigo nuevamente a Friedman, ¿cierto?, quien abogaba por una planificación que, dado el contexto de incertidumbre y riesgos que es propio del desarrollo urbano, pusiera énfasis en la creatividad y emprendimiento de las comunidades, superando la tradición, ¿cierto?, vertical y centralista de la planificación. Él hace una propuesta bien bonita, muy sugerente, que es el transactive planning, que es esta planificación transactiva en que el planificador, ¿cierto?, aprende de la comunidad para la cual planifica, tanto como puede aprender una comunidad desde los técnicos. Entonces la planificación va transitando de este paradigma del conocimiento al de la deliberación, eso es lo que plantea Forrester, la cual también evidencia limitaciones, que radican principalmente, aquí tomo lo que dice Ash Amin en su trabajo Planificación Urbana en un Mundo Incierto, en el escepticismo hacia el conocimiento experto y la intervención programática de los territorios. A mí plantea entonces que nuestro contexto de incertidumbre interpela fuertemente a las formas tradicionales de planificación urbana y territorial y plantea una pregunta que también me parece súper válida para la problemática que levanta el seminario. ¿Es posible actuar con autoridad técnica en un mundo urbano incierto sin comprometer el involucramiento de stakeholders y la movilización de diversos conocimientos? Aquí también me parece pertinente traer la editorial de la revista INVI de mayo del 2021, mayo del año pasado, en la cual Javier Ruiz Sánchez y Francesco Musco revelan un planteamiento muy pertinente. La incertidumbre no solo no invalida la planificación, sino que la hace más imprescindible. Aunque suene paradójico, plantean estos dos autores, planificar en tiempos de incertidumbre sería la única manera de ser capaces de evitar la incertidumbre, condición que, por supuesto, es inherente a los organismos y sistemas complejos como son las ciudades. Esta incertidumbre cobra fuerza también en un país como Chile, y sobre todo ya entrado el siglo XXI, altamente expuesto a riesgos de desastres socionaturales, como muy bien nos presentaba Jorge, acrecentados por y sumados al cambio climático, crisis y vaivenes macroeconómicos y políticos, fallas tecnológicas, fenómenos migratorios, urbanización informal y, por supuesto, pandemia. En fin, una serie de condiciones sociales, económicas, culturales y medioambientales que nos indican que los procesos de transformación espacial y territorial no son precisamente lineales. Muy por el contrario, Ruiz Sánchez y Musco plantean que la naturaleza urbana es dinámica, está como, ¿cierto?, en su ADN la transformación, y se requiere de nuevos procedimientos y herramientas adaptativas que nos permitan vivir en y con la incertidumbre propia de la complejidad de ciudades y territorios. Los procesos de desarrollo urbano y territorial entonces se ven interrumpidos, desviados, alterados, reconfigurados por eventos que, si bien no son predecibles, según estos autores, sí son previsibles e imaginables, lo que pone en cuestión tanto nuestro modelo de habitar como nuestras formas de tomar decisiones sobre. Estamos ante una reivindicación de la validez de la planificación, incluso en situaciones de enfrentamiento a la incertidumbre. En este contexto creo que se hace crucial la disponibilidad y la influencia que pueden tener, ¿cierto?, los datos, la Big Data, indicadores actualizados y pertinentes como insumo para la toma de decisiones y para una participación ciudadana que, a mi modo de ver, debe transitar desde una condición reactiva a las propuestas públicas a una más bien proactiva y propositiva de proyectos y soluciones.
Las tecnologías para la recopilación, procesamiento y disponibilidad de datos agregan valor a ese proceso deliberativo del cual hablaban estos autores en la diapositiva anterior, robusteciendo la gobernanza en tanto oportunidad para un mayor empoderamiento ciudadano. Un ejemplo concreto, aquí vuelvo al tema de los riesgos, ¿cierto? Es algo que también me toca trabajar en mi investigación. Es el trabajo, ¿cierto?, que aquí realiza la academia, ¿cierto? Bueno, Jorge presenta un proyecto Fondesit, acá un proyecto que desarrollamos en el contexto de Sigiden, donde identificamos y cuantificamos el riesgo para una planificación que prevenga y mitigue desastres. Aquí vemos unas imágenes, ¿cierto?, de un trabajo que realizamos con Jorge León y Alejandra Gubler, investigadores de Sigiden, en el cual evaluamos el tiempo de evacuación en la población Vergara de Viña del Mar para construir un índice de riesgo de tsunami. Estos datos, ¿cierto?, podrían ser perfectamente tomados como insumos para evaluar el potencial de evacuación de la población en ciudades costeras e incorporarlos a los estudios de riesgo, ¿cierto?, que constituyen insumos vinculantes, ¿cierto?, de los instrumentos de planificación territorial. Bueno, volviendo a esta definición de Friedman, ¿cierto?, que hace referencia a la planificación como una construcción colectiva de una visión de ciudad y una disposición de los medios para alcanzarla, me parece que tan importante como esta visión de ciudad y la construcción de forma consensuada, deliberativa, inclusiva de un futuro que visualizamos en conjunto, es la materialización de esa visión en un plazo razonable de tiempo. Entonces, tan importante como esa visión son los distintos objetivos, metas y acciones que los instrumentos de planificación deben incorporar para concretarla. Entonces, ahí una cuestión fundamental es que un plan, un instrumento de planificación vaya acompañado de mecanismos de gestión, mecanismos de inversión, sobre todo de inversión pública o público-privada, para no correr el riesgo, ¿cierto?, de no implementarse, de ser letra muerta. Y aquí, bueno, esto lo toma la agenda internacional, la agenda nacional, ¿cierto?, donde va cobrando fuerza la necesidad de contar con mecanismos para el monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas asociados a los instrumentos de planificación, cualquiera sea su índole, sean planes normativos, reguladores, planes vinculantes, planes estratégicos, planes de orden indicativo, ¿cierto? La nueva agenda urbana revela la importancia de los procedimientos de recopilación de datos para la aplicación de estas medidas de seguimiento y el examen de objetivos con indicadores derivados de fuentes oficiales. Esa es una cuestión como bien importante. Hoy constatamos que los sistemas de indicadores de desarrollo urbano constituyen un mecanismo extendido en el norte global y en algunos países y ciudades latinoamericanas, entre ellos Chile, para el monitoreo de las políticas públicas urbanas, impulsados por una diversidad de agentes como instituciones académicas, reparticiones públicas, organismos internacionales, el sector privado y también asociaciones público-privadas. Estos sistemas han permitido avanzar hacia niveles más sofisticados de gobernabilidad urbana y de gobernanza urbana, al aportar con información actualizada, confiable y transparente en la toma de decisiones por parte de todos los actores involucrados. Ya, gracias. La Política Nacional de Desarrollo Urbano del 2014, también en línea con lo anterior, plantea el mandato de establecer en Chile este sistema de indicadores y estándares para medir y monitorear y evaluar la misma política periódicamente, ¿cierto? Y sus distintos avances en las ciudades chilenas. Y ahí es cuando surge el CIEDU, ¿cierto? El Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano y Nacional de Desarrollo Urbano, y hoy día gestionado por el Instituto Nacional de Estadísticas, que justamente tiene como objetivo concentrar y consolidar la información requerida para evaluar el cumplimiento de los objetivos, lineamientos y guías de acción establecidos por la política y sintetizados en estos compromisos que están aquí como un pantallazo de la página web del CIEDU.
Bueno, si bien el CIEDU constituye un avance, son muchos los desafíos que también plantea este sistema, desde la actualización de los indicadores y estándares de desarrollo urbano a la ampliación de su cobertura, a la adaptabilidad, a la identificación de nuevos desafíos de política pública, incorporar nuevos indicadores, incorporar nuevos estándares, hasta la pertinente y oportuna utilización por parte de gobiernos locales y sociedad civil de estos datos disponibilizados, ¿cierto?, de forma transparente y accesible. En otras palabras, y para cerrar, las tecnologías para la recolección y levantamiento de datos, procesamiento y disponibilidad pueden ser herramientas efectivas para agregar valor al diseño y la planificación deliberativa en la medida que fortalezcan la gobernanza como una oportunidad de participación ciudadana, empoderamiento y, por sobre todo, me parece que es una oportunidad para una oportuna rendición de cuentas por parte de nuestras autoridades. Con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena. Pasamos entonces ahora al último panelista, Marcelo Bauzá. Bien. Así es. Marcelo es arquitecto con estudios en planificación urbana, marketing y customer intelligence. Es profesor en programas de posgrado en el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica y miembro del núcleo de investigación. He's also a member of the nucleus of research. He's been over 20 years consulting for businesses and institutions about y desarrollando metodologías para el almacenamiento, la gestión y la comercialización de datos de mercados urbanos en Chile. Muchas gracias, Marcelo, por estar acá. Adelante, por favor. Gracias, Geraldine, por la invitación. Bueno, the idea of the presentation is to try to open a a partir de cosas que hemos descubierto en la gestión de la data en estos 10 años que llevo al frente de InCity y trabajando en temas de investigación vinculados al desarrollo inmobiliario. Tengo la suerte de haber podido trabajar con la industria inmobiliaria y con el sector financiero. La suerte en el sentido de que soy un actor bien particular porque soy arquitecto con preocupación por temas de sustentabilidad, de equidad urbana, pero también trabajando para el sector privado. Nosotros creamos en el año 2010 una plataforma que lo que buscaba era poner a disposición de empresas particulares información que permitiera tomar decisiones respecto a desarrollo inmobiliario y planificación urbana. Entonces empezamos a hacer que le hacíamos cada 60 días, relevamiento de conservador de bienes raíces, relevamiento de expedientes municipales a partir del año 2014, seguimiento de planes reguladores comunales, encuesta a portales y encuesta a edificios multifamiliares, todo esto a partir del 2018. Ustedes ven a la derecha la cantidad de información que hemos recopilado en estos años que llevamos trabajando, 4.600 proyectos seguidos durante todo el proceso de construcción, venta y cierre, más de 1.200.000 inscripciones en el conservador de bienes raíces, 23.000 expedientes municipales, hablamos principalmente de permisos de obra nueva, ¿no es cierto?, de anteproyectos, planes reguladores 37, encuestas portales, 1 millón de publicaciones y el incipiente mercado de los multifamilies. Desde el año 2018 tenemos una alianza con el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica, en la que hemos estado trabajando proyectos de investigación más que nada vinculados a temas de arriendo, y hemos tenido colaboraciones también con la Universidad de Chile, con University y con Harvard. Entonces, esto para mostrarles que en realidad la preocupación que nosotros tenemos como empresa, aquí aparece nuestra participación en el núcleo del Observatorio de Arriendo UC, es colaborar en la transformación de la ciudad, haciéndola más justa, más equitativa, ¿no es cierto?, más sustentable para todos los habitantes. Y en ese sentido estamos preocupados por tratar de llevar los hallazgos que hemos tenido a partir de la gestión de nuestros clientes, de la plataforma, a otros espacios donde participen más actores, donde esté presente la ciudadanía, donde estén las empresas, donde esté el gobierno, donde también aparezcan los medios de comunicación en sus distintas versiones y principalmente también y obviamente la academia.
no es muy frecuente que tengamos nosotros la posibilidad de hablarle a un público que está vinculado directamente con la planificación urbana, donde hay mayoritariamente gente vinculada con el tema del urbanismo. Por eso quería presentarle algunos casos y las iniciativas que tenemos en relación a estos casos. Primero, el tema del aumento de precio de las viviendas en la ciudad de Santiago. Uno puede observar aquí cómo los precios han aumentado desde el año 2011 en forma constante hasta el año 2022 y siguen aumentando a pesar de haber tenido reformas tributarias, crisis sociales y pandemias en el medio. Es decir, en definitiva, esto instala un discurso que es necesario investigar, que es necesario analizar y que es necesario debatir, que viene por parte de los productores de vivienda y que dice que la escasez del suelo, el aumento del precio de la vivienda se debe principalmente a la escasez del suelo. El problema no son los precios, sino los sueldos, el mercado inmobiliario es imperfecto, y esto es culpa de regulaciones más restrictivas. En el fondo nosotros creemos que puede haber parte de la explicación en esto, pero no puede ser la única explicación al problema de la sustentabilidad de acceso a servicios de vivienda en la ciudad y en el país, sino que estamos llevando adelante investigaciones en este momento en asociación con economistas de la New York University. Pensamos analizar patrones de concentración de la industria, también estamos empezando un proyecto el año próximo de análisis de financiarización de la toma del suelo y modelos, y analizando también la posibilidad de ver modelos complementarios de producción. Es decir, a partir de la gestión de la data y de la gestión de la plataforma nos dimos cuenta de este patrón que les acabamos de mostrar de aumento del precio del suelo y de alguna manera del discurso instalado en este momento en la sociedad respecto a cuál es la razón de este aumento de los precios. El segundo caso es el tema de la renta residencial. Nosotros descubrimos, haciendo campo, que en el año 2012 los primeros guetos verticales. Esta información apareció en la plataforma, los clientes que nosotros tenemos son principalmente inmobiliaria, fondos de inversión, corredores de propiedades, y la verdad que a nosotros nos llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque estos proyectos eran casi 200 veces más densos que los proyectos que estaban en ese momento en la zona y vendían un 130% más. ¿Y qué pasó? Que esos guetos verticales en realidad, o esos edificios que estaba desarrollando la inmobiliaria en su casa en ese momento, con superficies de apenas 30 metros cuadrados promedio, estamos hablando del edificio, estaban siendo colocados a intermediarios inversionistas. Es decir, ante el inicio del proceso de inaccesibilidad de los servicios de vivienda, se estaba produciendo una transformación del mercado en el cual, si en el año 2011 el 17% de las propiedades se vendía a microrentistas o a particulares que compraban para rentar, en el año 2019 esta cantidad lleva a casi la mitad del mercado. Es decir, se produce un proceso de transferencia de la propiedad desarrollada por las inmobiliarias, no ya exclusivamente particulares que iban a residir, sino particulares que iban a usar esta propiedad para rentar, ¿ya? Y esto genera la segunda instancia de desarrollo de este proceso, que es la aparición de los edificios multifamily, más aún con la modificación de la ley de arriendo, que pasa de transformar a la industria en una actividad productiva a una actividad que empieza a ser una actividad extractiva de renta. Es decir, ahora ya las personas no son propietarias de los departamentos, sino que los arriendan y la propiedad está en las manos de estas empresas que colocan su portfolio de inversiones a fondos de inversión, donde se empieza a ver un fuerte ingreso de fondos a partir del año 2018, principalmente dirigido o liderado por BTG Pactual. Es decir, esto está muy bien, pero el tema es que si analizamos las consecuencias de este efecto o de esta transformación de la producción del espacio y de la comercialización del espacio, vemos que si bien hoy en ese barrio, que es un barrio que está alrededor del Hipódromo de Chile, las inmobiliarias siguen produciendo departamentos a superficies que son relativamente bajas, pero todavía podríamos llamar como sustentable para la mayoría de las familias ahí, que estamos hablando de 47 metros cuadrados promedio, donde el 54% de las propiedades que producen las inmobiliarias está debajo de los 50 metros cuadrados. Observamos que en los multifamily que existen en la zona, que ya representan más de lo que están produciendo las inmobiliarias, el 90% de los departamentos está por debajo de los 50 metros cuadrados y la superficie promedio en estos edificios de 36 metros cuadrados. El arriendo particular sigue una tendencia similar, pero como ha sido producido por inmobiliarias, no tiene tanta reducción de la superficie. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que básicamente hoy en Independencia es imposible comprar y difícil arrendar. Aquí estos datos muestran
que al valor actual, con un ingreso promedio familiar de 1 millón de pesos en ese barrio, uno necesitaría, si destina el 25% del ingreso, un ingreso que claramente no alcanza porque con el ingreso del barrio estoy gastando 60% de mi ingreso para pagar el dividendo, 40% de mi ingreso si el departamento que estoy comprando es usado, un 38% de mi ingreso, un 38% de mi ingreso si el departamento es de arriendo particular, y recién encontramos sustentabilidad en el arriendo multifamily, pero acordémonos que los departamentos tienen una superficie de 36 metros cuadrados, donde una familia con 2 hijos claramente no puede vivir, ¿ya? Entonces, ¿qué está pasando? Hay una concentración de la riqueza, una precarización de la tenencia de la vivienda, se reducen las opciones y sigue la financiarización del mercado. Para esto nosotros tenemos algunas iniciativas que estamos desarrollando que complementan lo anterior, porque en la medida que no haya control, que no haya contrapeso, queremos llegar a desarrollar, estamos trabajando en un proyecto que vamos a empezar con Renca, donde ellos nos han pedido que los ayudemos a materializar el nuevo PRC, y uno de los objetivos o una de las acciones que vamos a emprender es desarrollar KPI, un panel de control, como mencionaba recién Magdalena, para que ellos puedan ir viendo qué es lo que va pasando. También creemos que es importante empezar a debatir cambios regulatorios, ver cuáles son los incentivos que vamos a poner para que el mercado de alguna manera genere mayor nivel de sustentabilidad de acceso a la vivienda, y obviamente lo que ha pasado en todos los países que tienen una fuerte cantidad de gente en modalidad de arriendo, y esto es lo que prevemos que va a pasar, van a aparecer asociaciones de arrendatarios, y este núcleo de residentes en esta modalidad va a tener cada vez mayor peso. El penúltimo caso, y rápidamente porque me voy a quedar sin tiempo, sino es mostrarles cómo un cambio del plan regulador en Ñuñoa, donde había en el año 2014 38 proyectos, genera, ante la expectativa del cambio de normativa, la aparición de una gran cantidad de inmobiliarias que ponen permiso de edificación o que sacan permiso de edificación con la normativa anterior, o sea, un acceso privilegiado, porque esta gente sabe lo que va a pasar con el cambio del plan regulador, y hoy tenemos en la comuna 142 proyectos, donde pasamos de tener 38 edificios en el 2014 a 142 edificios en el 2018, un aumento de casi el 300% de la cantidad de unidades, y el stock el stock es lo disponible actualmente, de 2.200 unidades a 9.200, es decir, crece un 320%. Uno podría decir, bueno, ¿por qué la ciudad se está desarrollando? Sí, pero el problema es que no se desarrolla homogéneamente, no se desarrolla equitativamente, y genera espacios de oposición en la ciudadanía, y lo que estamos pensando y son las iniciativas que queremos tratar de apoyar a partir de las bases de datos que tenemos y nuestra experiencia en el desarrollo de este tipo de instrumentos, es tratar de ayudar a que la oposición no sea reactiva, sino que haya una participación constructiva a través de, como mencionaban anteriormente, una participación a través de redes sociales, investigar qué pasa con las organizaciones autónomas descentralizadas que trabajaban con la tecnología de blockchain, y también a través de la transparencia y construcción de consenso en los gobiernos comunales. Es decir, tratar de ampliar y tratar de reducir las asimetrías de información y aumentar la participación de la gente. Finalmente, lo último que podemos observar, que esto ya es evidente, todo el mundo lo sabe, es a través de la gestión de nuestra plataforma, estos 10, 12 años que llevamos prestando estos servicios y comercializando estos servicios, cómo el 58% de los contratos que hemos tenido los han comprado inmobiliarias que generan el 70% de los ingresos de esta empresa que se dedica a la comercialización, y cómo la academia pasa a tener una participación solamente en los contratos y en el gasto o el ingreso de la empresa, por el gasto para el cliente, ¿no es cierto?, de un 4 y 3%. Es decir, existen asimetrías importantes de información donde franquicias internacionales de corredores de propiedades hacen un uso exhaustivo y conocen la ciudad, saben cómo funciona a partir de la data que proveedores como nosotros tenemos, y cómo las inmobiliarias exploran particularmente sus propios territorios y manejan a la perfección estos territorios, como ustedes saben, se transforman muchas veces en estos espacios exclusivos de actividad para muchos monopolios naturales dentro de los territorios donde operan. Entonces, para ir cerrando, hoy en día todavía el control de la información para tomar decisiones de compra o arriendo de propiedades está mediada por los productores, porque portales de propiedades que están financiados o pagadas estas publicaciones
y cuyos motores de búsqueda promueven o privilegian justamente que las publicaciones que tienen mayor cargo, mayor costo en el avisaje, siendo todo esto en desmedro de los consumidores que siguen en una posición de desventaja respecto a la información, principalmente porque los productores además tienen un metalenguaje ya, y los consumidores toman esta decisión una vez cada, no sé, 5 años, 10 años, 3 años, dependiendo del tipo de propiedad. Es una decisión muy compleja. Para eso, nosotros pensamos que es necesario educar y asesorar al consumidor con iniciativas parecidas al Aprendo y Arriendo, que es un módulo que se desarrolló con el subsidio de arriendo en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y que estamos trabajando con la cooperativa Casa Justa para ver cómo podemos llevar asesorías similares a las que llegamos a las empresas, pero al comprador de servicio de vivienda, con la intención de mejorar sus opciones respecto a sus posibilidades de comprar un mejor bien y más adecuado para sus necesidades y su gasto. Y con esto termino, no sé si fue muy rápido, parece que pasé, no sé si hay algo más que pueda aportar, pero si no, dejo abierto para preguntas y de participar en la mesa redonda. Muchas gracias, Marcelo, por esta interesante presentación. Bien, me estaban avisando que la colega envió un video. Telling that our colleague sent a video, Alicia Novik. Rodrigo, can you confirm? We're going to project this video. ¿Lista? Sí, inmediatamente. Pero que Mientras Rodrigo habla, no tengo problema. Yes, Rodrigo is speaking. I'll introduce her. Alice. Y magíster en urbanismo, doctora en historia, directora del programa de maestría y doctorado en estudios urbanos de la Universidad Nacional de General Sarmiento, directora adjunta del Instituto de Arte Americano de la Universidad de Buenos Aires, y sus temas de investigación son urbanismo, instrumentos de planificación y gestión. Ok, ¿pueden ver? Se ve perfecto, sí. Ya, vamos a ver si el audio funciona. ¿Qué pasó? Oh, parece que tuvimos un problema. En fin, bueno, yo mientras tanto aprovecho de agradecerle a nuestra expositora y nuestros dos expositores sus interesantísimas contribuciones, ¿no?, a este tópico que nos ha reunido hoy durante el día, ¿no? Y en ese contexto, bueno, quisiera preguntarle acá al público, ¿alguien tiene alguna pregunta o consulta para este panel de los participantes? Si es así, agradecería que levanten la mano, o acá en el chat también ya están apareciendo comentarios, ¿no? Acá Domingo Croxato Ulrich señala: Jorge Magdalena, frente a que los planes reguladores se demoran años en crearse, actualizarse y entrar en vigencia, de 3 hasta 20 años. ¿Piensan que se deberían implementar instrumentos legales más expeditos, como zonificaciones especiales en áreas de riesgo complementario, pero independiente a los planes? Tomando en cuenta los objetivos de los estudios de riesgo, por ejemplo, en el caso de las fallas y las inundaciones. Y se agradece la exposición. Magdalena, Jorge, ¿quieren ahí replicar algo? Magdalena, si gusta partir. Sí, bueno, de todas maneras, sí. De hecho, pienso que bueno, nosotros con Juan Pablo Schuster publicamos, creo que el año pasado, un policy paper en CIGID, en donde hacíamos ciertas propuestas, y una de ellas era un poco como sacar del mismo carril del plan regulador comunal el estudio de riesgo. El estudio de riesgo que debiera ir como por un carril independiente, que por supuesto alimenta el plan regulador, pero no depende de su aprobación, porque el problema que tenemos, como tú muy bien planteas, es que se hace un estudio de riesgo, pero si el plan regulador no se aprueba,
ahí quedó guardado en un cajón. Otra cuestión que es fundamental, y algo se ha avanzado con la ley que se aprobó el año pasado, que crea el Sistema Nacional de Prevención de Desastres, es que se va los municipios, o sea, en distintas escalas territoriales se cuente con mapas de amenaza y mapas de riesgo. Ahora, los mapas de amenaza son los que van a estar vinculados a los planes reguladores, no sé por qué no los mapas de riesgo, pero bueno, pero ya está como empezando o sea, como que hay claridad respecto de que esto es un problema. Y lo otro, lo que está avanzando el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ahí está la consultora Aviterra desarrollando una guía metodológica para los estudios de riesgo, de manera que tengamos como una metodología estandarizada para el país, porque muchos de los estudios de riesgo que se aprueban tampoco son precisamente de riesgo, son estudios de amenaza. Ahí entramos como en una discusión más técnica sobre qué es lo que es el riesgo, pero claramente tenemos que empezar como que el riesgo tiene que cobrar, o la gestión del riesgo de desastre, si bien tiene que estar integrada a la planificación, también tiene que cobrar cierta autonomía y no depender de la aprobación de los instrumentos. Gracias, Jorge. Gracias, Geraldine. Sí, bueno, encuentro súper atingente todo lo que está exponiendo Magdalena, porque yo creo que efectivamente me sumo plenamente un poco a esa visión, y bueno, y resquemor también, pues me parece muy interesante la pregunta de Domingo, porque efectivamente el tema de los planes reguladores, bueno, yo antes de ser académico, una completa en la prestigiosa Universidad de Chile, trabajé en el Ministerio de Vivienda por años, y créanme que me quedé con una sensación súper no voy a decir pesimista, pero difícil de poder justamente mover todo lo que significa lo que es los planes regulares comunales o los instrumentos de planificación territorial en general, porque aquí, por ejemplo, claro, en planes reguladores, además si le consideramos el nivel intercomunal, insisto, el mismo gobernador hoy día dijo, el año pasado anunció que se va a hacer una modificación, y esta semana recibimos incluso hay una publicación concreta del parte del Ministerio de Vivienda diciendo que se va a incorporar, o sea, se quiere licitar el estudio de riesgo justamente para incorporar, por ejemplo, el caso de la falla de San Ramón en Santiago. Me parece excelente noticia, pero justamente sabemos que es de larga data, es de largo andar, y en el intertanto tenemos un territorio que cada vez se va desertificando, ¿no es cierto?, se va sobrepoblando, y cada vez más, ¿no es cierto?, nosotros lo sobrecargamos justamente en áreas que son complejas. Y aquí en el riesgo, en este caso hemos hablado del Piedemonte, pero podríamos hablar tranquilamente de multiamenaza, multirriesgo, como también él decía, incluso aquí Domingo habla de fallas e inundaciones, o sea, hay distintos tipos de fallas, etcétera. Entonces, efectivamente yo creo que necesitamos mayor acupuntura en el territorio, necesitamos más agilidad, y ahí yo me atrevería a decir, agregándolo, insisto, sumando lo que dice Magdalena, que yo creo que también, además de instrumentos legales más expeditos, yo hablaría también de planes de gestión y de modelos de análisis, porque yo creo que esa vereda la hemos explorado poco. Recuerden que muchos años atrás nuestros planes reguladores comunales, por ejemplo, eran bastante más, tenían mucho más como interacción, porque tenían carteras de proyectos prioritarios, tenían planes de gestión y asociaban de alguna manera recursos, fondos, prioridades, actores en este caso. Yo creo que eso, por lo menos en mi visión particular, yo creo que se ha ido perdiendo, y justamente generamos una tremenda expectativa cuando tenemos un nuevo plan regulador comunal, y como bien decían ustedes justamente a lo largo de esto, y se ha dicho en la mañana, y a veces este plan regulador, ¿no es cierto?, termina siendo, no puedo dejar de pensar en el caso del terremoto en Talca, que después de 10 años que se elaboró el plan regulador, se aprobó el 2011 cuando el terremoto fue el 2010. Entonces nos pasan ese tipo de situaciones. Y yo creo que, yo insisto, diría que me parece muy interesante, insisto, la postura de Domingo, que nos pregunta y nos viene en plaza, porque yo creo que estoy completamente de acuerdo en implementar instrumentos, pero también yo revisaría la pertinencia de las posibilidades que hay hoy día con la normativa existente, vale decir, por ejemplo, la ley de porte del espacio público, cierto tipo de compensaciones que se pueden hacer los municipios con respecto a ciertos proyectos específicos urbanos. O sea, yo creo que necesitamos ser un poco más creativos con lo que tenemos, y además, insisto, agregarle lo que significa la gestión del suelo, porque yo creo que con los planes que tenemos y le agregamos gestión y modelos de análisis, podríamos avanzar un poco mientras se aprueban o actualizan los planes regulares comunales.
Eso para no alargarme, porque es muy interesante la pregunta. Muchas gracias, profesor Insulza. Daniel Opaso tiene la mano levantada. Adelante, profesor. Gracias, Geraldine. Bueno, un saludo a Magdalena, a Marcelo y a Jorge, por supuesto. Y la pregunta en realidad es una pregunta abierta para los tres. Voy a tratar de ser sintético para que se entienda. Esta mañana, en la sesión inaugural, el director de Desarrollo Urbano del MIMBU, Vicente Burgos, habló de la idea de alguna manera, generar algún nuevo tipo de instrumento de planificación urbana que fuese comprensivo, ¿no? Con los colegas, con Rodrigo Caimán, que con Tomás Cox, cuando conversamos sobre el plantear este seminario, de alguna manera había una pregunta quizá muy sencilla a la base de la inquietud por organizar el seminario, que tiene que ver con habrá llegado el momento de repensar el plan y o reemplazarlo por el modelo, ¿no? por una especie de estructura sistémica que se alimente de datos y de estudios como los que han mencionado en este rato ustedes, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué viabilidad le ven de generar algún tipo, insisto, de instrumento o de estructura que permita mantener una imagen objetivo de mediano y largo plazo, al mismo tiempo incorporar cada vez capas más robustas de información para orientar decisiones y eventuales oportunidades de concertación a escala más local, digamos, o intermedia? Pero en ese proceso, y a propósito de también lo que mencionó Marcelo, ¿qué resguardos se deberían tener para que ese tipo de procesos, alimentados por información generada por pocos actores, justamente no sean capturados, digamos, por quienes acceden de primera fuente a esa información, ¿no? Entonces, insisto que es una pregunta abierta, no sé si fui tan preciso, pero es un poco quisiera llevarlos ahora un poco al debate con el que comenzamos el seminario, la posibilidad de transformar nuestros instrumentos y no sé si abandonar el plan, pero sí complementarlo con una perspectiva que, como aquí va manifiesto en varias situaciones del día, evidentemente cubre vacíos que el plan, por su estructura, su lógica, su ingeniería interna, su arquitectura interna, no puede abordar. Muchas gracias, profesor. Una pregunta, insisto, para los tres, para que ojalá conversemos. Le voy a dar en primer lugar la palabra a Marcelo Bauzá, si le parece. Sí, no hay problema. Feliz. A ver, yo creo que en primera instancia yo tengo una posición respecto al Estado. Yo creo que el Estado crea valor, el Estado puede crear valor y el Estado puede ser eficiente si es que mejora sus procesos y si mejora la forma en que está involucrando a los distintos integrantes de la sociedad en los procesos que lleva adelante. Para esto, hoy, más que nunca, existen las tecnologías para hacerlo. Por eso yo mencioné las DAO, las redes sociales, los procesos colaborativos. O sea, tenemos las herramientas, tenemos la tecnología. Lo que hace falta, y concuerdo absolutamente contigo, es que tengamos una visión respecto al valor que queremos crear y a los formatos en los que los vamos a trabajar, y establecer las jerarquías y los elementos en los cuales podamos tener participación de todos y todos puedan participar en su medida en las decisiones que se toman. Cuando tú hablas de tomar el control de la información, el problema del control de la información, más allá del tema de los recursos, es la posibilidad de manejar la información, de procesar la información, de generar conocimiento a partir de la información. La información está, o sea, la información está en los conservadores, la información está en el Servicio de Impuesto Interno, la información está en los censos. El tema es que para que tú puedas llegar a la ciudadanía, por eso yo hablaba de las microasesorías para la gente que está comprando vivienda, ¿no es cierto? Cuando las decisiones son muy complejas y requieren análisis, hay que tener la capacidad de procesar eso y poder, de alguna manera, generar el conocimiento para que la gente lo entienda, para que la gente se sienta involucrada, para que pueda tomar decisiones a partir de conocimientos que ellos pueden entender. Es como tener un niño en el kindergarten, ¿no es cierto? Si yo no le enseño a leer, no le enseño a sumar y restar, difícilmente pueda decirme nada, ¿no es cierto?, respecto a lo que quiera, a lo que necesita, a dónde le duele.
y cuáles son sus sueños. Este caso es exactamente lo mismo, yendo al extremo del ciudadano, ¿no es cierto? Se trata de ser conscientes que necesitamos crear procesos dinámicos, que sean interactivos, en el cual se involucren todos, que todos tengan el mismo peso, y que cada uno debe tener el tipo de información procesada de la forma tal para que pueda tomar decisiones informadas e inteligentes respecto a los problemas que lo aquejan, ¿no es cierto? Eso es un poco la idea, la posición que tengo respecto al tema. Sí, hay mucho para hacer, obviamente, pero se puede hacer. O sea, existe el plan regulador tal cual existe, los instrumentos de planificación tal cual existen hoy es como algo que fue redactado en un momento determinado y no se pudo tocar nunca más. Eso no puede ser una guía para llevar adelante el desarrollo de una ciudad, que yo creo que es el organismo más dinámico y más complejo que puede haber creado nunca el ser humano. Muchas gracias, Marcelo. Magdalena, ¿quieres? Sí, encantada. Justo hoy día en la mañana estuvimos hablando precisamente de este tema con mis estudiantes de planificación urbana, porque les estuve mostrando un estudio que realizamos el año 2015-2016 para el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, donde analizamos 17 modelos de planificación urbana en 17 países, principalmente de la OCDE, y después dimos una bajada a algunas ciudades como que se consideran relativamente exitosas en su planificación. Y una de las cuestiones que encontramos y que el Consejo toma, o sea, este estudio el Consejo lo toma para hacer un documento de propuestas para implementar en Chile un sistema de planificación urbana integrada. Yo los invito a descargarlo de la página web del Consejo, esto es del año 2016, donde se habla justamente de lo que plantea Daniel, haciendo alusión al comentario del jefe de la División de Desarrollo Urbano y lo que plantea Marcelo. Una de las cuestiones que más nos llamó la atención, como que un descubrimiento como bien básico, pero es que, claro, para nosotros el plan regulador es como el instrumento. Pero cuando miras otros casos, países, algunos estados en Estados Unidos, en Europa, el plan vinculante, el código de zonificación, va por un carril distinto de aquel instrumento, que puede ser un plan de ciudad, un plan estratégico, un modelo, como decía Daniel, que plantea una visión muy a largo plazo. Como es a largo plazo, tiende a generar consenso. Como no define normas urbanísticas en el espacio privado, nadie digamos, aferra como a una posición porque no le están afectando directamente como su propiedad privada. Entonces tienden a ser instrumentos paraguas, vinculantes en el sentido de que tanto los planes reguladores como planes de vivienda, planes de transporte, obras públicas, etcétera, tienen que ser coherentes con esta visión, con estos objetivos, y prácticamente todos establecen metas muy concretas, muy en el largo plazo, que se van revisando en el tiempo. No sé, por ejemplo, las estrategias territoriales holandesas, pero eso no quita que las revisen cada 4 o 5 años y van viendo, bueno, cuánto hemos cumplido de las metas establecidas, cómo redirigimos, hay que establecer nuevos objetivos, redefinir, reajustar, etc. Pero nosotros tenemos que sacarnos esta idea de que regulación es planificación. Regular es una forma muy particular de planificación urbana, pero hay otras. Y que tienen que ver justamente con esta definición de una visión que también la puede definir un plan regulador comunal, intercomunal, ¿cierto? El plan define una imagen objetivo, eso obviamente es como el punto de partida del plan y es donde a partir de algunos años, ¿cierto? Con la ley de transparencia se le da como más énfasis a esa etapa del diseño del plan regulador comunal. Pero hay otras formas que permiten más consenso, más flexibilidad y ir ajustando metas, decisiones de inversión, decisiones
mecanismos de gestión urbana, no necesariamente amarradas a la regulación. Eso. Los invito a leer el estudio. Muchas gracias, Magdalena. Jorge. Gracias, lo leeremos, colega, qué interesante. A ver, para agregarle, encuentro súper interesante, bueno, lo que ustedes dos han planteado, porque yo creo que, bueno, es la manera de emplazar la pregunta del profesor Opaso acá y me gusta también. Yo más que abandonar el plan, Daniel, yo creo que hay que revisitar la imagen objetivo, que encuentro que cada vez más se difumina en un plan. O sea, yo insisto en que los planes, y voy a ser un poquito más como provocador con esto que estoy diciendo, pero tengo la sensación que a veces no se trabaja tanto la imagen objetiva en los planes reguladores porque también el hecho de trabajarlos más y acordar más imágenes objetivos consensuadas obliga a tener cierto tipo de proyectos que a veces también van en desfavor a veces con el mismo manera en cómo nosotros manejamos el territorio, que es de una manera muy especulativa. Entonces, digo esto también con responsabilidad, porque creo que justamente todo el proceso, Marcelo nos mostraba un excelente recuento de cuáles son los datos que se van alojando, el proceso de la verticalización, todo lo que estamos viviendo hoy en día en las ciudades, y no tener una imagen objetivo clara permite perfectamente que la lógica del plan se meta en esta, por así decirlo, en lo proyectual, en buscar, ¿no es cierto?, arquetipos que finalmente, bueno, toman un valor en el suelo, le sacan recursos, le sacan demanda en el suelo de alguna manera u otra. Y yo insisto, encuentro que voy a, más coloquialmente, o sea, no tenemos mucho, no consensuamos mucho maquetas de la ciudad. Como que no, yo no veo mucho esa discusión, honestamente, y me pasa a veces, por ejemplo, el otro día estaba en una reunión con una alcaldesa, donde estamos en una discusión interesante, porque ya decía, hoy la gente me está pidiendo que renueve, o sea, perdón, que genere un nuevo plan regulador de toda la comuna. Y nosotros le decíamos, un nuevo plan regulador o actualizaciones de partes de la comuna, o pensando a propósito de lo que dice plan, de abandonar un plan completo o a lo mejor incorporarle ciertos elementos más estratégicos. Y aquí en ese sentido también, como ustedes lo decían, creo que fue Magdalena, hablaba del código de significación, se habla, ¿no es cierto? Por ejemplo, perdón, la relación, el plan regulador comunal tiene una memoria explicativa que yo muy pocas veces veo que se usa, muy pocas veces. Y resulta que dentro de esa memoria hay una tremenda información que puede ser perfectamente traspasada a modelos de gestión, a otras formas de activar, por así decirlo, el plan de una manera mucho más dinámica, y yo veo que finalmente eso se abandona. Entonces finalmente uno termina hablando de los usos de suelo, las condiciones de edificación, de la idea estructurante, obviamente que es parte de la ordenanza local, pero que yo creo que ahí también tenemos algo que no estamos aprovechando del todo. Entonces, dicho de otra manera, yo creo que los instrumentos que tenemos, se lo decía a propósito al jefe de DU en la mañana, en el café, yo creo que tenemos hartos instrumentos y tenemos de toda escala. Ahora no sé cómo estamos aprovechándolos, y lo que me preocupa es que inventar nuevas formas con un país, insisto, cada vez más demandado, con un territorio que necesita urgentemente abordar justamente problemas desde lo cotidiano, desde la calidad de la vivienda, del bienestar. A mí me preocupa inventar nuevas cosas y más bien revisitar y mejorar, ¿no es cierto?, lo que hay. En ese sentido, insisto, ¿cuánto cuesta aprobar un plan regulador? Usted mismo lo decía, la pregunta también de la persona acá en el Zoom, que la encuentro muy interesante. ¿Cuánto yo iría a actualizar? Es casi el mismo proceso. Entonces, ahí también yo creo que hay un tema importante. No puedo dejar de decir que tengo la suerte, estoy trabajando con una colega, con la Elena Póntigo, en su tesis de magíster, sobre cómo aprovechar con la normativa que hay para una comuna en particular, Puente Alto, sobre el tema Falle San Ramón, cómo normar diferenciadamente sin cambiar nada de la norma, o sea, sin cambiar el plan. Con la norma que hay, diferenciar cuando una vivienda está sobre una franja de restricción, por ejemplo, porque pasa una falla geológica, o cuando no lo está. Yo creo que eso lo podemos hacer. Yo creo que se necesita más gestión de los municipios para eso. Muchas gracias. Me parece que Rodrigo Caimán, que ustedes querían ver si pueden proyectar el video, ¿cierto? ¿Me estaban avisando? Sí, no queríamos Sí. dejar de presentar el aporte de la colega argentina. Vamos, ahora sí que sí. Ahí sí. ¿Ven?
Sí, se ve perfecto. Sí, se ve perfecto. ¿Se escucha? Todavía no. Todavía no. Yo no. ¿Viste eso que cuando uno comparte pantalla te pide con un check compartir audio? ¿Será eso? Sí, le hice check a los dos. Ah. A ver. ¿Será sin audio? No, no creo. Sí, ahí está el video. A ver, si me esperan un segundo rápidamente, vamos a ver qué sale. Lo otro es leerle la mente a la colega viendo el PPT. ¿Cómo? Leerle la mente a la colega Claro. viendo el PPT. Tenemos un problema. Efectivamente, el video viene sin audio. Ahora lo traté de escuchar sin compartir. También mandó un PPT, no sé, es raro, un poco raro que nosotros pasemos su PPT. Sí. Ya, quizá hubo una Programa. falla y llegó sin audio. Yo creo que en ese contexto es mejor no reproducirlo porque sería demasiado largo y nos quedarían demasiado vacíos. Yo aprovecho de dar a todos los participantes de la mesa y también a quienes nos siguen por las redes las excusas de la persona. Estaba comprometida para participar, pero a última hora la citaron para reemplazar a un colega en una reunión con el CONICET, cosas que ocurren en universidades públicas, y tuvo que excusarse a último momento. Así que, no sé, Geraldine, si quieres, quizá, recuerdo que Marcelo estaba levantando la mano para hacer otro comentario y podemos quizá cerrar, como les parezca. Me parece. Sí, no, Por favor, adelante. yo no, solamente para... Yo creo que el problema no está en el plan, o sea, los planes se hacen, pueden estar muy bien hechos, y el tema está en la gestión, y cómo uno los trabaja en el tiempo y cómo los va mirando, revaluando y gestionando, ¿cierto? Cómo los va moviendo, si ese es todo el asunto. O sea, no, los planes reguladores sirven, pero después el tema está en cómo lo llevas a la realidad. Si lo pones en un cajón y te olvidas de él, obviamente no sirve para nada. Geraldine, ¿puedo agregar una sola cosa también? Por supuesto, sí. En 30 segundos, porque quiero darle mérito también a una gran colega, bueno, y un equipo de profesionales. La mayoría hemos revisado la OGUC ilustrada, que yo creo que es de las mejores publicaciones, no acá, porque no es un paper, no es las cosas que nosotros publicamos, sino que es un trabajo absolutamente aplicado que yo encuentro que merece plenamente destacarlo. Lo digo porque a propósito de lo que estamos hablando, a propósito de lo que hablamos en la mañana en otras mesas, y de esta llegada, por así decirlo, y Magdalena hablaba del top-down, y ojalá volver y transformarlo al bottom-up, ¿no es cierto? A propósito de todo eso, yo creo que trabajos como la UC Ilustrada, yo creo que pueden lograr mucho que nos acerquemos a este tipo de instrumento, y lo área que puede representar una normativa, transformarla efectivamente en ciertas imágenes normadas, digo yo. O sea, ahí la UC hace un trabajo, ¿no es cierto?, de poner en maqueta, tridimensionalmente, una situación que puede ser completamente distinta, y a lo mejor si hiciéramos el ejercicio cada uno podría opinar distinto o podría dibujar distinto un cierto artículo. Entonces me parece que ahí hay un tremendo aporte, y yo creo que ya que estamos hablando de este tipo de instrumentos, de herramientas de participación, creo que ahí hay un ejemplo concreto de cómo podríamos avanzar sin necesidad de abandonar el plan. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, colegas, por este panel. Yo creo que siendo las 5:30, damos entonces cierre al panel 4, el último panel de este seminario, y le doy entonces ahora la palabra al profesor Daniel Opazo para que haga el cierre de este largo y muy interesante día de debate y transmisión de conocimiento en torno a la planificación urbana, la participación ciudadana y el Data Science Driven Design. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Geraldine. De nuevo, las gracias a Magdalena, a Marcelo, a Jorge, a todos quienes participaron en las sesiones previas. Tuvimos, para quienes recién se integraron,
colegas de Denver, Colorado, de Toronto, de la Universidad de Utrecht, y la mañana también colegas de Entel, la arquitecta, planificadora Isabel Zapata de Aviterra. O sea, tratamos de juntar al mundo profesional con el mundo académico, con recoger experiencias de distintos países, sobre todo en el ánimo, reitero, de iniciar una conversación. Creo que quizás esto es una perspectiva, de acuerdo a lo que ustedes tres han dicho, probablemente sea una impresión injusta y equivocada, pero de alguna manera tengo la impresión de que la academia chilena en particular ha abordado con gran entusiasmo y logro los estudios urbanos, pero la reflexión sobre los instrumentos quizá no ha avanzado tanto, ¿no? Y de alguna manera hay ahí una misión, un deber que no le corresponde a la academia hacerlo solo, sino justamente en esta articulación con el mundo profesional, que ya no son solo las consultoras, sino también los profesionales y empresas que se dedican a la gestión de información, como hemos visto en el caso de Marcelo y también de la mañana de Julio Covarrubio, el geógrafo que trabaja en esta área de tecnología de Entel. Y bueno, por lo mismo espero que lo que se conversó hoy sea un punto de partida, que se den más conversaciones sobre esto. Quedaron todos estas mesas van a quedar grabadas y disponibles en el canal de YouTube de la facultad para que las podamos luego ver. Yo mismo me faltó ver un par de sesiones, así que estoy muy interesado y bueno, espero que también esta conversación se traslade a otras instancias de posgrado, en los cursos de pregrado y ojalá también esa conversación que se insinuó con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo esta mañana pueda también derivarlo pronto en una conversación franca, abierta y que lleve a algún resultado concreto. Así que muchísimas gracias por participar, gracias a Rodrigo por su enorme trabajo el día de hoy, así que nada, me alegra que haya salido bien y espero que a todos les parezca lo mismo. Y bueno, mucha suerte y cuídense mucho. Muchas gracias a Que todos. estén bien. Chao, adiós. Muchas gracias, chao. Gracias.